Si un gadget se ha vuelto relevante en los últimos años, esas sin lugar a duda han sido las cámaras web. Y las razones ya todo el mundo las conoce. Opciones hay muchas, desde 4K hasta 720p y en precios más variedad aún. Pocas marcas se han atrevido a hacer diferente o al menos reunir en un solo dispositivo todas las novedades que hay en el mercado, como sí lo han hecho estos de Insta360 y han lanzado la Insta360 Link. Cámara que hoy revisaremos en el canal y que quizás sea la mejor cámara del mercado. Insta360 es una compañía que empezó fabricando cámaras 360 cuando nadie apostaba por esa tecnología o muy pocos lo hacían allá en el lejano 2015. Y digo lejano porque 7 años en tecnología es como una era geológica. Después empezaron a diversificar sus productos haciendo cámaras de acción, ya no solo 360, y su esencia siempre ha sido modular. Es decir, que de un solo dispositivo puedes armar con distintos módulos, como es el caso de este, que es uno de sus últimos lanzamientos. Esta es una cámara 360 que tú le quitas este módulo tochote que está aquí arriba, mírenlo para que lo vean bien. Le abres la clequita de acá y puedes sacar, bueno, le quitas ese tripodito raro que puse ahí y aquí tienes tus módulos. Siempre ha tenido una esencia modular. Con esta Insta360 Link han decidido incursionar en un nuevo segmento del que no tenían idea. Y lo han hecho por la puerta grande. ¿Qué trae la cajita? La cajita trae obviamente la camarita, que miren qué diminuta es. Es una preciosura de cámara, que vamos a hablar ahora detalle del diseño. Manuales, un cable USB a USB-C bastante largo. Tiene un adaptador de USB-C a USB-A normal. También incluyen estos stickers, que es para un modo que tiene particular la cámara, que se llama modo pizarra, donde tú pones, limitas las 4 esquinas para que la cámara, por medio de la inteligencia artificial, detecte estos bordes y se pueda centrar en la pizarra. Y es todo lo que trae la cajita. Para estar claros en qué segmento de precio nos movemos, vamos a ir directo al precio. La Insta360, esta cosita hermosa que está acá, vale $4.999, unos $250 aproximadamente. Competidor más cercano y quizás el rival siempre a vencer por todas las cámaras web es la Logitech 4K Brio o Brio 4K, como quieras llamarla. Esta que está acá, que ha sido una de las cámaras con más longevidad y de las preferidas de todos los creadores de contenido y de la gente también que se dedica al mundo empresarial. Esta cosita diminuta que está acá. Otro competidor que quizás sea en el que más se ha inspirado la Insta360 Link es el OBS Bot Tiny PTS. Una cámara que tiene este mismo sistema, que tiene seguimiento por medio de inteligencia artificial y que es un poquito más voluminosa que esta, pero la verdad que de aquí sacaron, de esta OBS Bot, sacaron mucha inspiración para la Insta360 Link. Esa está bastante, la versión 4K está bastante más cara que la Insta360 Link y cuesta $6.690. Otra opción también más enfocada al mundo empresarial, la Nexi Go N990, que vale unos $6.300 aproximadamente, y también tiene la opción de modular o regular la inclinación y la posición de la lente. Y la última opción, que no me gustaría dejar de incluirla porque es una opción, la verdad, que aunque tiene una posición fija, no la puedes mover para los lados, se me hace muy inteligente lo que han hecho los de Dell, la Dell Ultra Sharp 4K, porque por medio de la inteligencia artificial y movimiento interior del lente hacen que tenga seguimiento la cámara sin necesidad de estar moviendo la cámara completa. Y el precio es lo mejor, unos $3.400, y en esta sí puedes encontrar muchas promociones durante todo el año, sobre todo en Amazon. Diseño, señores, es una camarita bastante compacta, como pueden ver, y sabemos que los de Insta360 ponen particular empeño en todos los detalles. Acabado negro, la verdad mate, yo diría que bastante mate. Y aquí lo que es relevante es el lente lo han puesto en una cabeza gimbal. Esto permite que los videos tengan una mejor fluidez. Tiene entrada USB de este lado, esta plequita para montar encima de la laptop o de tu pantalla.
Aquí incorporan un tornillo para que la puedas poner en un trípode si quieres. Les voy a conectar la camarita para que vean cómo se enciende las luces LED. Es diminuta la camarita. Miren qué padre se ve. Es una cosa que la puedes guardar en cualquier parte. Cuando no la estás usando se repliega y es una de las cosas que te permite tener privacidad con esta cámara. En cuanto a diseño no tengo mucho más que decir. Es una combinación perfecta entre una cámara web y un gimbal y es algo bastante compacto, algo que no sobresale mucho como las otras cámaras web que podemos ver en el mercado. Básicamente sería como esta cabeza de gimbal de la DJI, miren, son bastante parecidas. Y ahí está. Y la idea de esto es que siempre los videos queden súper estables. Ficha técnica de la Insta360 Link. Puede grabar videos 4K desde 24, 25, 30 frames por segundo, pero en este caso solo en formato H264. Para videos 1080 y 720 hasta 60 frames por segundo en MJPG. ISO desde 100 hasta 3200, apertura 1.8, longitud focal de 26 milímetros equivalente a 35 milímetros, modo pizarra, retrato, Desk View y aéreo. Ángulo de visión 79.5 grados y autofocus desde 100 centímetros al infinito. Micros duales con cancelación de ruido, pesa solo 106 gramos. HDR solo es posible en 1080p y 720p a 30 frames por segundo como máximo. Conexión USB-C y trae un adaptador para conectarlo a USB-A. Esta Insta360 Link viene con un software compatible con Windows y Mac para sacarle el máximo partido y es el que vamos a ver ahora, porque es el máximo protagonista de la mano de esta mini cámara webcam. Ahora vamos a ver el corazón de esta Insta360 Link, que es el Link Controller, el software disponible para Mac y Windows, con el que puedes controlar esta cámara web. Es un software, la verdad, que muy sencillo. Aquí abajo tiene todas las funciones relevantes que trae, que es un seguimiento de pantalla, bueno, seguimiento de automático. El seguimiento automático lo van a ver ahora. Si yo me muevo para acá, la camarita me va a seguir. Es una delicia esto, porque además cuando estás haciendo alguna conferencia, de repente si te mueves, la gente se queda como, wow, ¿qué está haciendo este? Parece que alguien más te está grabando. Tiene el modo pizarra, que es con estos 4 stickers, lo pones en la pizarra y listo. Yo no lo tengo para poner, no tengo ninguna pizarra para hacer la prueba, pero básicamente lo que hace la inteligencia artificial, detecta las esquinas de la pizarra y enfoca la cámara a ese recuadro o ese rectángulo. Tienes el modo aéreo, que lo que haces es básicamente tomas la cámara, la pones así y te va a grabar la vista aérea de tu escritorio. Aquí tienes el modo Desk View, que lo que vas a hacer es mostrar el escritorio y poder mostrar todo lo que estás, revisando de una manera mucho más fácil sin tener que mover la cámara. El modo aéreo y el modo escritorio es básicamente lo mismo, lo único que el modo aéreo te permite un ángulo de visión diferente y el modo Desk View pues te va a mostrar el escritorio. Y ahí ya puedo mostrarles. No, miren, estamos revisando la Insta360 Link y la verdad que tiene excelente resolución. Regresamos al modo seguimiento. Y este modo seguimiento, ya ven, es automático. La verdad que lo hace muy bien. Si quieres tú ajustar exactamente el ángulo y el zoom, lo que vas a hacer es ponerlo acá. Bueno, le quitas la marca esta acá. Lo mueves con este dial y ya tú vas ajustando ahí hacia donde necesitas el lente. Por eso el gimbal es importante, porque el gimbal es el que mueve el lente y el video queda fluido de todas maneras. ¿Quieres darle más zoom? Pues lo mueves aquí esta barrita y le das más o menos zoom. Aquí puedes, en esta parte de acá, puedes jugar con la resolución 4K, 1080p, 1280. Aquí tienes el movimiento vertical, que es de 1088 por 1920. Se cambia el lente en automático y ya tengo para estarle poniendo el movimiento vertical. Bueno, para estarle poniendo la visión vertical. ¿Qué les parece, amigo? Puedes grabar videos directamente aquí con esta cámara para tus redes sociales que usan contenido en vertical.
Regresamos a la resolución de 3840 por 260 y cambia el lente. Para poder ajustar y que se encuadre, lo que hago es ponerle aquí seguimiento. Y automáticamente ya se encuadra. Tenemos de este lado la configuración, que es para seleccionar las preferencias. Aquí en qué idioma lo quieres. Tiene varios idiomas. El español está, por supuesto. Dónde se van a guardar tus archivos. Qué dispositivo de audio seleccionas. Si es los micrófonos de la Insta360, que vamos a ver ahora cómo suenan más adelante. Yo estoy usando el Quadcast, que está acá. Y listo. Y bueno, la ubicación de tus videos. Ubicación de captura de pantalla y ubicación de tus videos. Eso es todo. Tienes aquí para capturar pantalla o para grabar y automáticamente estás creando contenido. Si lo vas a usar en otra aplicación, te recomiendan quitar esta vista previa para que puedas ver la cámara en otra aplicación. ¿Qué más tiene? Configuración del dispositivo, que es básicamente autoexposición, balance de blanco, luminosidad. Tú lo puedes restablecer como viene de fábrica o puedes jugar con los parámetros que tú quieras aquí. Tienes más ajuste, que es con la palma de la mano. Bueno, voy a quitar el seguimiento para que vean cómo se pone. Con la palma de la mano se activa el seguimiento. Luego se activa cuando ahí ya se está activando. Ya vieron que se activó la opción ahí abajo. Lo activas y lo desactiva. Y parpadea la lucecita de la cámara web. Si quieres hacer zoom con esto, haces el zoom. Y con eso vuelves al nivel normal. Con B vas a activar el modo pizarra. Y recuerdan las luces LED que les había comentado de la camarita, pues sirven para eso, para darte cuenta de que se están activando cada uno de estos gestos que tú estás haciendo. Tienes el zoom por inteligencia artificial, que es solo cabeza, medio cuerpo o todo el cuerpo. Antiparpadeo, el autofocus, el modo streamer, que es el modo vertical, pero con una actualización ya lo corrigieron y lo puedes poner directamente desde aquí, de esta opción de la izquierda. El modo HDR, que no es compatible con 4K. Ahora estamos grabando en 4K. Si grabamos a 1920, sí va a ser compatible el HDR. Y pueden ver que los contrastes, la verdad que la resolución es muy buena, uses o no uses el HDR. Lo puedes minimizar para cuando estés usando otra aplicación. Bueno, para cuando estés usando la cámara en otra aplicación, tengas todos los controles abajo y listo, no tengas que tener esto abierto. Pero recuerden, siempre que vayas a usar la cámara, vas a tener que apagarla en esta aplicación, en el Insta-Link Controller, para que puedas verte en la otra aplicación. Vieron que el software es muy intuitivo, simple, fácil de usar, es una delicia. Vieron el efecto está increíble. Esta va a ser una de las cámaras mejores para crear contenido, porque ya no tengo que en la edición hacer nada, porque si me acerco se va regulando y se mantiene. El foco es de 10 centímetros al infinito y miren qué rápido es. Y ahí me está agarrando todo el tiempo a mí y enfocándome. Si me muevo, y esto es algo que le da dinamismo a los videos que grabas. Claro, si te mueves mucho va a ser como complicado. Y ahora, por no dejar, vamos a compararla con una de las cámaras 4K más populares y más querida por todos del mercado, la Logitech 4K Brio o Brio 4K, como quieras llamarla. Las tengo aquí encimita las dos. De este lado tengo la Logitech 4K y de este lado la Insta360. Las dos tienen una calidad de imagen y un manejo de contrastes y de colores bastante buena. Excelente, diría yo, y muy parecidas. ¿En qué se diferencian? Obviamente en el ángulo de visión. Si se fijan, esta que es la Insta360, tiene 79.5 y se nota con respecto a la Logitech, que son 90 grados de ángulo de visión. Si tú como consumidor quieres reducir el de la Logitech, pues tienes tu programa que se llama Logitune, que la puedes llevar a 78 y a 60, hacerlo el encuadre más chiquito, pero va a depender de ti. Aquí en la
Insta360 Link, pues tienes que morir con el que trae. Espero que en próximas actualizaciones del producto lo hagan mucho más grande o más amplio el ángulo de visión. ¿Ustedes qué opinan, amigo? ¿Qué opinan en cuanto a ángulo de visión y qué opinan en cuanto a calidad de video? Déjenlo todo en los comentarios. Otra cosa que es bueno destacar es que la Insta360 Link puede grabar a 4K 1080p y 720 con cualquier conexión, es decir, la conectas a cualquier lado y puedes seleccionar desde 4K hasta 720. En el caso de la 4K de Logitech, vas a poder grabar solo a 4K si conectas el cable que trae directamente a una conexión USB-C 3.0. De lo contrario, solamente vas a poder grabar a 1080p. Eso es algo que la verdad que han aprendido los de Insta360. De ahí en fuera, muy parejitas las dos en cuanto a calidad de video. En cuanto a calidad de los micros estéreo que tienen incorporado, ambos tienen dos micrófonos enfrente con reducción de ruido por medio de la inteligencia artificial. Vamos a pasar a los de la Logitech 4K ahora para que ustedes vean la calidad de esos micros. Y ahora estamos grabando con los micros que trae incorporado la Logitech 4K Brio. ¿Qué les parece, señor? Estamos a la misma distancia, las dos están puestas encimita de del display. Tiene reducción de ruido. ¿Qué les parece la calidad de audio de esta 4K Brio? Déjenlo en los comentarios. Y vamos a pasar a los de la Insta360 Link. Y este es el audio que obtienes al grabar con los micros que vienen incorporados en la Insta360 Link. También tienen reducción de ruido por medio de la inteligencia artificial. Y la verdad es que para mí, desde mi punto de vista, los dos hacen un buen trabajo. No es un audio que yo usaría para crear contenido. Casi todo el audio de este video ha estado grabado con el HyperX de Quadcast. Bueno, el HyperX Quadcast. Pero si no te queda de otra, puedes usar estos, que la verdad es que tampoco es que estén para tirar a la basura. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál de los dos tiene mejor audio? ¿La Logitech 4K Brio o la Insta360 Link? Déjenlo en los comentarios, amigos. ¿Qué podemos mejorar en esta Insta360 Link? No viene con un estuchito, que se agradece después de pagar $250 por una cámara de este tipo. Al menos tendría que tener algo rígido que te permita transportarla sin ningún problema. Cuando tú no la estás usando, este lente se resguarda, lo que te permite privacidad, pero cuando la desconectas no hay resguardo de ningún tipo. Se queda el gimbal así, moviéndose, y si la vas a transportar, deberías tener algo por lo menos que la mantenga rígida y que te permita protegerla. Otra cosa a mejorar es el ángulo de visión. 78 grados a veces es suficiente si la tienes a una distancia considerable, como pudimos ver cuando la ponemos encima de la compu. Si la ponemos encima de una laptop, se queda bastante corta. Yo me esperaba que fuera unos 85-90 grados de ángulo de visión, que te permite tener una toma más grande, y al final, si tú requieres menos, pues lo que vas a hacer es reducir el encuadre. Otro punto a mejorar: los micrófonos para teleconferencia o para videoconferencias están bastante buenos, tienen reducción de ruido por medio de la inteligencia artificial. Son estos dos agujeritos que pueden ver aquí adelante. La verdad es que se escuchan bastante bien, pero si lo que vas a querer para crear contenido, obviamente vas a tener que tomar o echar mano de micros externos, porque no son suficientemente buenos. Tampoco el de la 4K Brio, lo van a ver cuando los compares, son tan buenos como para usarlo para crear contenido. Y otra cosa que deberían incluir ya por el precio es la capacidad para desenfocar el fondo, que aún no lo tiene. Puede que lo logren con un ajuste de software, pero por el momento no lo tiene. Y para terminar el video, seguimos con la Insta360 a 4K, aunque he rescalado el video para poder meterlo a 1080p y que no me sea tan pesado a la hora de la edición. ¿Qué les ha parecido todas las pruebas que hemos realizado? ¿Qué les ha parecido la comparativa con la Logitech 4K Brio? Para mí, esta es una cámara que, aunque sí el precio es un poco más elevado que el resto de las que están en el mercado, tiene ese factor wow que te permite hacer cosas diferentes con esta cámara. Vimos los modos Desk View, vimos también que tiene un modo pizarra que no probamos, el seguimiento, que ahorita lo voy a activar, vamos a ver. Y ya se activó, ¿vieron? Es una delicia porque puede jugar y sacarle mucho partido a esta camarita. Luego tienen que mejorar cosas, han ido actualizando cosas
Desde que salió han tenido una actualización que le ha permitido mejorar algunos factores importantes. Creo que es una cámara que la recomiendo totalmente, creo no, estoy seguro que es la mejor cámara que hay hoy en el mercado. Si conoces de otra cámara que pueda competir con esta, que no sean las opciones estas que les dejé arriba cuando hice la comparativa de precio, pues déjalo en los comentarios. Para mí es la mejor cámara del mercado actualmente y punto. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Si así fue, no olvides comentar, compartir con tus amigos y si tienes alguna duda, déjamelo saber y yo con gusto te respondo lo más rápido que pueda. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.